Muchas gracias por ese aplauso y muchas gracias también por acompañarnos en esta primera sesión del ciclo de esta temporada del Faro de la Abadía. Y como suelo hacer, leo unas palabras que sirven para recordar el sentido de esta asamblea y el sentido de este encuentro. Y suelo decir que el teatro piensa, el teatro da que pensar. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido quienes trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar, después de la acción, la emoción y la poesía, pero que nombremos también el pensamiento expone una convicción, la de que el teatro es más rico y más poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía. Cada tarde que nos reunimos lo aclaramos cuanto antes, la Abadía no aspira a ser faro de nadie, la Abadía busca faro. Para ello convoca a pensadoras y pensadores que en conversación con creadoras y creadores teatrales puedan ayudarnos a pensar el teatro o a pensar sobre qué ha de pensar el teatro. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía es reino de lo abstracto, de las ideas, el teatro reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. Desde su origen, el teatro dio que pensar. Su existencia misma dio que pensar. ¿Por qué el teatro? ¿Por qué se reunía la ciudad y delegaba en unos ciudadanos la representación ante otros de posibilidades de la existencia humana? ¿Por qué esa forma de producción, ¿no? También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro no solo es un arte en que cabe el pensamiento, creemos, sino que lo es en un sentido especial, privilegiado, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacerlas suyas hasta el límite, hasta la muerte, así los griegos, ¿no?, es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que la filosofía aún no ha sabido nombrar. El teatro puede interpelar al espectador suspendiendo ante él la pregunta que nadie ha formulado. Todo eso está en la base de este foro al que llamamos Faro. Aspira con modestia e ilimitada ambición a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que tienen preguntas que compartir. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía desafía al teatro y el teatro desafía a la filosofía. Y para abrir esta sesión lo hacemos por todo lo alto, convocando a dos personas a las que admiramos y además queremos, porque ambas personas son amigos nuestros. Siempre ponemos en el centro, no sé si os habéis percatado, al filósofo, porque es el que juega fuera de casa, ¿no? Entonces le ofrecemos el centro y lo presentamos primero a él y le damos primero a él la palabra. Fernando Castro Flórez es profesor titular de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus libros están, y voy a citar esos títulos, Elogio de la pereza, notas para una estética del cansancio, El texto íntimo, Kafka, Rilke, Pessoa, Escaramuzas, el arte en el tiempo de la demolición, Contra el bienalismo, Mierda y catástrofe, síndromes culturales del arte contemporáneo, Estética a golpe de like, Estética de la crueldad, Filosofía tuitera y estética columnista, Cuidado y peligro de sí, sin escapatoria en el planeta de los simios. Son títulos muy atractivos y os llamo la atención sobre ellos. Pero además él es una persona enormemente curiosa y enormemente atenta a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y a lo que está dándose en los escenarios. Tenemos la suerte de contar con él como espectador, pero también está atento a lo que el cine produce, a lo que se muestra en las salas de exposición, en los museos. Ha escrito monografías de artistas como Juan Hidalgo, Martín Chirino, Juan Gopar, Concha Jerez o Carlos León.
y desempeña la labor de crítico de arte en ABC Cultural y ha colaborado regularmente en publicaciones como Revista de Occidente, aquella que fundara Ortega, o Descubrir el Arte, y ha escrito en suplementos culturales de El País, Diario 16, El Independiente, El Sol o El Mundo, entre otros medios. Y ha sido miembro del comité asesor del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y comisario de exposiciones de artistas como Miró, Picasso, Dalí, Krag, Nash, Criado, Warhol, Bacon, Newell, Opie, Sinaga, Kiefer, Navarro o Roch. Y ya por último os recomiendo que busquéis su canal de YouTube, porque tiene lo he dicho bien, YouTube, pues, y él ahí va dando cuenta a sus amigos que están al otro lado de la pantalla sobre aquello que le va inquietando, sobre lo que le produce alegría o zozobra. Y a su derecha tenemos a Victoria Spunberg, dramaturga, directora y profesora de dramaturgia. Si no estuviéramos en un foro filosófico y no desconfiásemos de la moda, diríamos que es además la dramaturga de moda, porque está en todas partes y bien se lo merece, ¿no? Es autora, entre otras piezas, de El imperativo categórico, que es una obra que ha tenido un enorme impacto en Barcelona y que vamos a recibir dentro de unos meses aquí en Teatro de la Abadía. También hace unos meses se podía ver Vulcano en un trabajo que ha compartido con Andrea Jiménez en el Centro Dramático Nacional, pero también es autora, entre otras piezas, de El peso de un cuerpo y La tercera fuga, una pieza extraordinariamente exitosa, así como del libreto de ópera La gata perdida. Sus obras han sido traducidas a más de 10 idiomas, esto es lo que tengo aquí, pero a lo mejor ahora ya estamos en 12 o en 15, y se han estrenado en teatros nacionales e internacionales. Ha trabajado con coreógrafos, ha firmado dramaturgias, direcciones y adaptaciones teatrales y ha escrito también para la radio y para instalaciones sonoras, y ha participado en distintos proyectos de teatro y educación. Recientemente ha recibido el Premio Nacional de Literatura Dramática por El imperativo categórico, por el que también ha recibido los premios Ciutat de Barcelona, el Butaca, el Time Out y el Premio de la Crítica. Se trata de una obra que ha encontrado un amplísimo reconocimiento, pero después de esa pieza ha venido La tercera fuga, que va a ser difícil ver en Madrid porque es una obra de muy compleja producción que se ha presentado en el Teatre Nacional de Cataluña, que le ha valido también el Premio Teatre de Barcelona a la mejor dirección y que tiene 10 nominaciones a los premios Butaca. Es además Premio Max y se trata además de una ella es una filósofa, ¿no? Y yo creo... Y la precariedad, digamos. Yo creo que sí, y es una persona inteligente y sensible, y es un gusto, Victoria, Gracias. Tenerte aquí, como es un gusto recibirte, Fernando, y estamos deseando escucharte cuando quieras. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por invitarme y por la presentación. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias, es un gusto estar con Victoria. Cuando me invitaron y con la formulación o con el tema general de teatro, ética y precariedad, la verdad es que sentí una enorme inspiración y he traído muchas notas, pero me he puesto el reloj para estar únicamente 20 minutos y luego podemos continuar tal vez hablando en la parte de diálogo. Voy a empezar por algunas, va a ser muy disperso, pero espero que alguna cosa quede. Pensaba que sería bueno hacer algo así como una genealogía de la moral teatral. Y sobre todo, trabajando para esta intervención, he pensado que es algo que haré. Una genealogía de la moral teatral que, en vez de recurrir a la exacerbación del dionisismo que plantea Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, en El espíritu de la música, se basara en un pasaje maravilloso de la genealogía de la moral, que creo que es uno de los libros que mejor define la situación contemporánea en la política, en la ética, en la estética y también en la dimensión teatral, que es el capítulo que se llama Sobre los ideales ascéticos. Ahí dice Nietzsche que la condición del sujeto de la modernidad se basa en 3 ideales ascéticos que tienen que ver con lo que él llama la culpa, la deuda y la mala conciencia, que generan
la responsabilidad y la necesidad de ser responsables. Dicho esto, no por una mera captatio benevolentiae, por una captación de benevolencia, sino porque hay un terreno en el que creo que nos podemos aproximar. ¿Por qué no plantearnos cuál es la tarea del teatro en el instante del peligro? Esta es una formulación benjaminiana. En el instante del peligro, la tarea de la historia es ofrecer una imagen dialéctica. ¿Por qué no recordar las tesis de historia de la filosofía de Benjamin, un pensador inevitable para pensar la condición contemporánea? Él dice, la catástrofe, término teatral, catástrofe, catastrophein, ya no es el último acto de la tragedia, que es lo que designa, sino que la catástrofe es que las cosas sigan siendo igual. Esa condición de la repetición, esa especie de día de la marmota permanente en el que tropezamos constantemente con los mismos problemas y no encontramos ninguna clase de soluciones, es algo que me lleva a comenzar mi intervención apelando a una ratita, a la ratita Josefina. Josefina, la cantora o el pueblo de los ratones. Como sabéis, si os interesa Kafka, se considera que es el último texto que escribió. En cualquier caso, es el último al que él le dio el plaquet, ¿no? El último al que le dio la sensación de que estaba acabado. Es un texto extraordinario que ni siquiera parafrasearé, animaré a leerlo, en el que nos describe una ratita Josefina que hace lo mismo que todas las ratas de su comunidad, a saber, silba, o en otras traducciones, chilla, pero la consideran una gran cantante por la sencilla razón que cuando ella silba o chilla, el resto de los ratones callan. Es ese silencio de los otros ratones el que crea la condición de posibilidad de la obra de arte. Josefina la cantora, el pueblo de los ratones, para muchos es una reflexión sobre el fin de lo que los románticos llamaron la religión del arte. Pero también podríamos pensar que Josefina la cantora o el pueblo de los ratones es una reflexión sobre la religión del arte y la condición del teatro en relación con la religión del arte en su clave romántica. Josefina la cantora hace tiempo, nos dice Kafka, que ha desaparecido. ¿Dónde se encuentra? ¿En el olvido, en la sombra, ha muerto? ¿O acaso ha entrado en esa oscuridad que se llama la historia? Sabemos también que cuando Kafka leía sus relatos a sus amigos, lo cuenta Max Brod, los relatos más trágicos o los relatos más angustiosos, como sería la Metamorfosis, se reía tanto que prácticamente le resultaba imposible completar la lectura del texto. Por tanto, tal vez la obra de Kafka no solamente es angustiosa en el sentido kierkegaardiano, sino que también tiene que ver con lo risible o con lo ridículo. En un libro que acaba de sacar Juan, que es su tesis doctoral reformulada en la editorial Abada, que se titula Revolución conservadora y conservación revolucionaria, precisamente en el último capítulo te dedicas a hablar de Kafka, después de haber dedicado toda la tesis doctoral a Benjamin, y mencionas Josefina la cantora y otro texto estupendo de Kafka, El médico rural, en el que dice que ahí aparecen los dos sentimientos fundamentales de Kafka, que son los que definen la subjetividad moderna, que son la indiferencia y el miedo. Bueno, la culpa y la imposibilidad de la esperanza son en los fragmentos, en los aforismos de Zurau, de Kafka, los que definen nuestro tiempo. Hay esperanza, dice Kafka, pero no para nosotros. Es la dimensión también de la ley y de la condena, que aparece, por ejemplo, en La colonia penitenciaria, o una de las mejores piezas, en mi opinión, de la historia de la narrativa, pero también de la filosofía y del teatro, que es La carta al padre. Yo tuve desde que mis hijos nacieron la extraña costumbre de leerles una vez al año, el día de mi cumpleaños, La carta al padre, y así han salido los tres, pero yo me dedicaba allí a leerle La carta al padre, ¿no? Con esa constante queja de Kafka a su padre, que lo ocupa todo y que le impedía tener a él un espacio para respirar. A lo mejor La carta al padre es también la imposición de un taquet, de un silencio, de un silenciario, de una cuestión fundamental en la historia del teatro, que es esa doma que tiene que ver con la domesticidad, pero también con los sucios secretos que el teatro tiene en su relación con el ritual y el sacrificio, o mejor, con el enigma que rodea al teatro, pero el enigma como aquello que se resuelve de la forma más extraña, el enigma que rodea la ciudad, la esfinge. ¿Cuál es el animal que camina a 4 patas al amanecer, a 2 al mediodía, a 3 al anochecer? La respuesta es el hombre, o acaso el hombre es un enigma. ¿Y por qué es el hombre un enigma en la historia del teatro griego? Porque el hombre es terrible, el hombre es deinos. Eso es en realidad la condición del teatro en Sófocles. Esta cuestión del silencio de Josefina, o mejor, del silencio de los ratones y las ratitas para que Josefina se convierta en una cantante,
Es un tema que tiene que ver con el antiguo antagonismo entre filosofía y teatro, que es al que ha dedicado la presentación Juan Mayorga. Como bien sabemos, uno de los temas más absurdos que se manejan en el dogma, digamos, en el tertulianismo, es que la filosofía supondría una contribución al desarrollo de la libertad, o que la filosofía apoyaría el libre pensamiento y la cultura, o que la filosofía sería algo que sostendría y apoyaría las artes. Esto es absolutamente incierto, y basta recordar la República de Platón y ver cómo el comienzo de la filosofía supone la expulsión del poeta de la ciudad. Pero no solo eso, en las leyes Platón tiene un pasaje tremendo que es una crítica de lo que él llama teatrocracia, en el que establece una relación entre los cambios teatrales y la degeneración de los sistemas políticos. Dice Platón, parafraseo, aquellos teatros que en una época fueron silenciosos y fueron solemnes, por la llegada de unos poetas que dicen ser seguidores de la musa, pero en realidad son completamente antimusicales y traicionan todas las convenciones, acercándose a un límite imperceptible que no debe ser sobrepasado, bueno, esto en griego es la parábasis, pues estos han introducido una forma del teatro que contradice todo canon, y los teatros que eran silenciosos se han vuelto, dice Platón, bullangueros, bulliciosos. Y esto no sería malo si solo aconteciera en el teatro. Lo peor es que acontece también en la política, y por eso nuestra sociedad ha derivado en una teatrocracia. La descripción de la teatrocracia que hace Platón es una descripción en ese momento, en la cultura griega, de lo que en el año 1967 Guy Debord llama la société del spectacle, la sociedad del espectáculo. Por eso ese diagnóstico de la relación entre teatro y filosofía sigue siendo crucial para pensar el presente. Si uno revisa los textos de los filósofos, por ejemplo, como me ha pasado a mí para preparar esta pequeña intervención, desde Platón hasta Rousseau, uno se da cuenta del antagonismo entre teatro y filosofía. Por ejemplo, la carta sobre los espectáculos a d'Alembert de Rousseau. ¿Se debe construir un teatro? No. ¿Por qué? Porque degenera la moral de los ciudadanos. Es decir, el teatro tiene un carácter antimoral. Es decir, el teatro descompone a la propia sociedad, entendiendo, como han entendido siempre los filósofos, que comparten, filósofos, teatro y filosofía, una palabra que es más clara, es clara en español, pero también lo es en alemán, que es la palabra Vorstellung, representación. Por eso se habla de representación cognoscitiva, por eso se habla de representación teatral y de representación política. Los cambios políticos son destituciones de los sistemas de representación. Por eso la famosa frase, no nos representan políticamente, no nos representan epistémicamente, no pueden representarnos, por tanto, teatralmente. La relación entre filosofía y teatro es una cuestión antigua, y tal vez donde aparece mejor reflejada sea, y esta es mi pequeña contribución esta tarde, en la comedia. Porque planteando esta extraña cosa que digo que quiero hacer, que es una genealogía de la moral teatral, me ha parecido que tal vez hoy hay que pensar, en relación con el teatro contemporáneo, la ética y la precariedad, la dimensión de lo cómico contemporáneo, es decir, ¿qué es la comedia contemporánea? Y sobre todo por una cuestión que me preocupa, y es que últimamente cuando uno va al teatro, como venís vosotros en este caso a escuchar una charla en torno a teatro y filosofía, pero cuando venís a ver cualquier obra de teatro en cualquier lugar, es la necesidad compulsivo-maniática del público que necesita entretenerse en una obra teatral, que necesita reírse. Puede ser la obra más mala y nauseabunda, vomitiva que uno puede imaginar, pero alguien tiene que reírse. Es decir, tenemos que reírnos. La risa significa que somos cómplices. La risa salió, dice Adorno, mal parada del campo de concentración. Y tal vez estas risitas ridículas y estas risas cretinas y estúpidas de los públicos y de los teatros contemporáneos obliguen a pensar lo cómico y la relación del filósofo con el teatro, porque tal vez la primera presentación de un filósofo en el teatro sea Aristófanes riéndose de Sócrates. Es decir, el teatro cómico riéndose de la condición de la filosofía, o las parodias que Aristófanes hace del propio Eurípides, o cómo no, para pensar también la relación entre teatro, ética, política y filosofía, la posición de otro gran teórico del teatro y autor teatral, que es Bertolt Brecht, del que revisé para esta charla de hoy ese texto que me parece que sigue siendo capital, que es Por una dramática no aristotélica. Cuando Bertolt Brecht dice que hay que acabar con la historia aristotélica del teatro, que finalmente desde Aristóteles no es otra cosa que la búsqueda de una purga, catarsis, caceiro, liberar al mundo de monstruos, ¿no? Generar el temor y la compasión y la purga de estos sentimientos. En realidad la historia del teatro, hasta Bertolt Brecht, es la historia del teatro como un dispositivo tanatopolítico que genera miedo,
que genera temor y compasión y que quiere purgarnos de esa forma catártica. Y Brecht dice, no, hay que abandonar la catarsis por medio del extrañamiento para generar distancia y para no producir lo que llaman los alemanes Empfindung, esto es empatía, estar pegado a los acontecimientos para reírse, para llorar, para patear, para emocionarse, para quedarse perplejo, boquiabierto, y generar distancia crítica para producir, ¿qué? Responsabilidad y poder construir una comunidad solidaria. Nada más empezar el texto por una dramática o una aristotélica, de lo que habla Brecht es del pasaje que se titula El filósofo en el teatro. Es decir, lo revisaba estos días. Lo primero es hablar del filósofo en el teatro y él dice, la filosofía tal y como yo la entiendo del filósofo, dice Brecht, que yo lo soy, en los años 30, es un filósofo mundano. Justamente en los años 30, es decir, en los años 1933-1937, en los que está exiliado, oculto en Dinamarca, y viéndose constantemente con Walter Benjamin, hay unas imágenes de Walter Benjamin jugando y Brecht al ajedrez. También sabemos que, por ejemplo, hacían una cosa muy rara, y es que le cogieron pasión al Monopoly, y jugaban al Monopoly, y esa escena de Bertolt Brecht y Walter Benjamin jugando al Monopoly en los años del ascenso del nacionalsocialismo, cuando tenía prohibido Benjamin publicar en cualquier revista en lengua alemana, ya ni de Bord, ni siquiera las revistas de la Unión Soviética le permitían publicar, y Bertolt Brecht, que no podía representar en los teatros después del éxito de la ópera de la Perra Gorda, después del éxito que habían tenido sus producciones y de la importancia que tenía. Bueno, como digo, el tema que me interesaba era cómo pensar hoy el teatro, la ética, la filosofía y la política en relación con el terror, la compasión y la purga, la catarsis aristotélica, y cómo pensar también el teatro y qué deuda tenemos con el teatro, porque finalmente si los ideales ascéticos son la culpa, la deuda y la mala conciencia, ¿qué deuda tenemos con el teatro? ¿Y qué dimensión ética y estética, estética y política puede tener el teatro contemporáneo? Bueno, una cuestión fundamental. Si uno piensa en ética y precariedad, si uno piensa en ética, precariedad y teatro, sería ¿cuál es el fundamento ético de la sociedad en la que se desarrolla el teatro contemporáneo? Si uno fuera, ¿qué digo yo?, weberiano, que no hay por qué serlo, pero no es nada malo haberlo leído, uno entendería que el fundamento del capitalismo es una forma de la ética que no es otra que la ética protestante, ¿no? El famoso texto de Max Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Esto es, ¿cuál es el fundamento del capitalismo? La deuda y la letra de cambio. Es decir, el calvinismo más que el luteranismo, el ascetismo, la predestinación. Si uno se plantea cuál es la ética sustentante del neoliberalismo, es decir, del capitalismo que genera precariedad en nuestro tiempo, ya no es la ética protestante, en realidad, porque no vivimos en un ascetismo intramundano. Recordemos cuando Franklin tiene que traducir la Biblia de Lutero al inglés, ese es un pasaje maravilloso que recuerda a Max Weber, y hay ese pasaje en el que Dios le dice a Jesucristo, esto queda ya muy de homilía, ¿no? Un filósofo siempre tiene una cierta tendencia a la sotana y a hacer de curita, ¿no? Le dice Dios a su hijo, ocúpate de mis asuntos en la tierra. Asuntos lo traduce Franklin como business. Ocúpate de mis negocios en la tierra. Esa es la cuestión que también permite que la ética protestante acabe con toda la denigración del capital y del protocapitalismo y del lujo y de la usura, e introduce unas nuevas claves en la relación entre lo religioso y la adquisición de riqueza y la propia dinámica de un capitalismo que deja de ser aventurero para ser lo que es el capitalismo, que es, nadie lo olvidará, burocrático. Es decir, porque esto es lo único que une la ética protestante con la condición empresarial contemporánea, cuyo fundamento sobre todo hoy en las contradicciones culturales del capitalismo contemporáneo, que ya no es ascético, sino que es hedonista, es decir, que es lúdico, ¿no? Y esto, la palabra precariedad, que aparece en el propio enunciado, sin duda es esa palabra que tiene mucho que ver con lo que se llama realismo capitalista, ¿no? El famoso libro de Fisher, ¿no? De Mark Fisher, Realismo capitalista. El realismo capitalista comienza con la famosa campaña de Margaret Thatcher, cuando lanza aquel famoso lema que dice «There is no alternative», no hay alternativa a la izquierda. Pero también ese otro lema que tuvo Margaret Thatcher, que me parece mejor que el «no hay alternativa», que es el que dice «no existe la sociedad», ¿no? No existe la sociedad. Y añadió «solo la familia y sus consecuencias». Es decir, el neoliberalismo como un familiarismo, es decir, como algo que tiende al patriarcalismo. Esta condición de sin alternativa es la condición contemporánea en la que hay un claro giro esteticista, en la que hay una hiperburocratización, en la que se desarrolla esta sociedad de control de la que hablarán Deleuze
y el propio Foucault en Vigilar y Castigar, en la que sin duda el gran profeta del tiempo contemporáneo, del teatro, la ética, la política y lo que nos pasa es Kafka. Es decir, 100 años después de su muerte, falleció en 1924, por cierto, la primera lengua a la que se tradujo la Metamorfosis fue al español, y la primera traducción se hizo en Revista Occidente. En el año pasado hicimos el número doble dedicado a Kafka, y durante muchos años el que se hizo pasar por traductor fue Borges, que en realidad ni siquiera quiso decir que él no lo podía traducir, y hoy sabemos que lo hizo Victoria Kent y que se apropió de una traducción que había hecho una filósofa, que la había hecho una pensadora, ¿no? Bueno, esta dinámica de hoy es que en realidad la ética contemporánea es una ética que tiene signos de esquizofrenia, paranoia, de una hedonía depresiva en la que el aburrimiento aparece como aquello que tiene que ser exorcizado, no podemos aburrirnos bajo ninguna condición. Eso lleva a que tengamos un claro déficit de atención. Esto se diagnosticó en una época, ¿no? Déficit de atención por hiperactividad. Como ahora lo tiene todo el mundo, ya no se diagnostica. Es como aquello de Foster Wallace, ¿no? Los peces que están en el agua y dicen esto es agua, no lo sabía, ¿no? Es decir, es la atmósfera. Internet ha desaparecido, ¿no? Lo que se llama post-internet es que ha desaparecido porque está en todas partes. Por tanto, también, por ejemplo, cuando Kraepelin a finales del 19 diagnostica el síndrome maníaco-depresivo, lo inventa él, dice, no he visto a nadie que lo tenga, salvo los artistas, que lo tienen todos, ¿no? Porque tienen siempre la sensación de que están arriba y son abajo, que son unos genios y que son unos mierdas, ¿no? Pero esta dimensión es que hoy todo el mundo es estrictamente bipolar, es con déficit de atención y con bipolaridad estricta. Y ese sujeto bipolar contemporáneo es el sujeto de la flexibilidad, de la precarización y del flujo de las relaciones públicas, y la condición del precario, lo que se llama el precariado, que es un tema también que tiene que ver con el post-operaísmo italiano y con tendencias teóricas que vienen desde los 70, es que en realidad el storytelling de hoy te obliga a ser precario y te pide que aplaudas tu precariedad. Lo que llama Zizek enjoy your symptom, ¿no? Goza tu precariedad. Es decir, tienes que gozar de tu precariedad. ¿Y para qué? Para convertirte en un emprendedor. Es un término que ha caído un poco, afortunadamente, de moda, pero en un momento dado había que ser un sujeto emprendedor, había que hacer apología de la incertidumbre, y sobre todo es el cambio con el que quiero cerrar, que se produjo. Mientras estábamos en los camerinos, Juan, de una manera, así en una conversación que teníamos, dijo, algo que ha hecho mucho daño al presente, estaban hablando de la autoficción, ha sido Joseph Beuys, ¿no? Todo por culpa de Joseph Beuys. Beuys dijo aquella frase de todo hombre es un artista. Cuando lo dijo en los 60 era una frase contracultural. Hoy es un mantra siliconiano. Hoy es una frase de Silicon Valley. Es decir, todo hombre es un artista, es esa tendencia a que todos somos creadores. Y en la época de la movida se decía aquello, diseñas o estudias, ¿no? Diseñas o trabajas. Hoy todo el mundo es creador. Y lo peor de todo es que hoy todo el mundo está en performance. Es decir, cuando no sabes qué hacer, haces un performance. Cuando ves a alguien que se está tomando un gin tonic por la oreja, es que está haciendo un performance, ¿no? Es decir, cuando ves a alguien que está haciendo una soberana cretinada, una estupidez absoluta, es un performance. Tienen que llevar a los autores teatrales en momentos crepusculares al Prado a activar cuadros para hacer una pseudoprovocación que al final es el modo del academicismo performativo contemporáneo. Es decir, es en realidad provocar para un público que no quiere ser provocado, sino que quiere reírse de una forma entretenida, y esa dimensión entretenida es la de una especie de mundo de riesgos, de la deuda como medio de control, en el que tragedia y comedia ya en realidad no tienen ninguna condición ética. Termino. Decía Aristóteles en la Poética que la diferencia entre tragedia y comedia era que la tragedia mimestai imita a sujetos que son mejores que nosotros y la comedia a sujetos que son peores que nosotros, por tanto tiene que ver con su condición moral, con su condición ética. Hoy eso ya no tiene ninguna viabilidad. En realidad, la comedia y el antiheroísmo de la comedia lo permea todo. Es decir, es imposible en realidad que exista tragedia porque ya no existe la condición de posibilidad de la tragedia, que era que hubiera no una cultura de la tragedia, sino una tragedia de la cultura. Consumada la tragedia de la cultura, lo único que tenemos es esa función terapéutica de la comedia, en una parodia y parábasis permanente, en unos duelos verbales que no significan nada, en realidad en una consumación de aquel pasaje de Macbeth, ¿no? La vida es una sombra, es un actor, un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada. Bueno, tal vez en esta perspectiva tan sombría que traigo, cuando terminaba de leer el libro de Juan, en el último capítulo hay un momento
que habla de América, de la novela incompleta de Kafka. Si la recordáis, hay un pasaje magnífico que a mí me obsesionó durante años cuando escribí mis 3 libros sobre Kafka, que es cuando el protagonista se entera, está buscando trabajo, que hay un sitio que se llama el Teatro Integral de Oklahoma. Y entonces él va allí porque allá todo el que llega le dan trabajo. Y entonces cuando le contratan, pregunta, ¿pero cuál es el trabajo que dan en el Teatro Integral de Oklahoma? Dice, en realidad aquí solamente hay un trabajo. Cada uno tiene que representar su propio papel. Tiene que llegar a ser el que es. Y el protagonista se queda sumamente perplejo y ve que allí en lo alto de unas columnas hay unos tipos disfrazados de angelote haciendo el tonto, ¿no?, en performance contemporáneo, y entonces él se sube allí y se da cuenta de que cuando uno hace su propio papel se convierte en un tonto útil. Muchas gracias. Bueno, a ver, he quedado absolutamente abrumada. No sé si ustedes también. No sé si tendría que hacer una performance, porque bueno, muy interesante, muchas gracias. Te pediré el texto. Has hablado de muchísimas citas, muchísimas cosas. Yo pensaba, había planeado algo más sencillo. A ver, lo de ética y precariedad, yo me lo quería llevar a la ética desde el cuerpo, ¿no? La ética desde la experiencia. Hace como 4 o 5 días leí un artículo de Santiago Gerchunov, no sé si lo conocéis, en El País, que es un artículo un poco problemático y no quiero abrir el melón al que se refiere el artículo, pero sí que me interesó mucho. El artículo se llama, espera, ahora no sé dónde lo tengo anotado, La tristeza del alto el fuego. Supongo que todos entienden a qué se está refiriendo. Y creo que es un artículo muy complicado y que además que creo que Santiago lo tiene que resolver como en muy pocas líneas y que seguro que podría explicar muchas cosas más interesantes que explica en su libro sobre el mal uso de la palabra fascismo, ¿no? Pero él dice, toda ética verdadera parte de nuestra condición corporal, particular, histórica y mortal. Y luego sigue diciendo, él de alguna manera se muestra sorprendido porque con el alto el fuego pues hay parte de la izquierda que de alguna manera no comparte, esto es lo que dice Santiago, la alegría que comparten tanto algunos gazatíes como gente de Israel, ¿no? Y él dice, el activista occidental que milita a miles de kilómetros no lo hace desde su experiencia, sino desde una abstracción moral. El occidental no sufre en su cuerpo el conflicto, no pierde a un hijo o no vive bajo las bombas. Tiene argumentos racionales o que suenan racionales para justificarlo. Dice, el humanismo moderno heredó, sin reconocerlo del todo, algo del platonismo más extremo, la ilusión de que el bien y la justicia existen como ideas puras, accesibles y apropiables a través de la razón. Obviamente que este artículo es muy problemático con el tema al que él se refiere, pero yo me resonó porque la obra que espero que vengáis a ver de aquí unos días, El imperativo categórico, que es sobre la protagonista, es una profesora de ética y es una experta en Kant. Lo que le sucede a esta protagonista, y luego volveré a esto, que por algo es mujer, es que su cuerpo no puede sostener su ética racional. Es decir, su cuerpo es atravesado por un dolor material, concreto, tangible, que la tumba y que no puede de alguna manera seguir justificando desde un lugar intelectual, racional. Quería hablaros de un personaje que seguro que todas conocéis, y vosotros por supuestísimo, que es el personaje de Woyzeck, que es el personaje de una obra de Buchner que está escrita en 1836 con varios finales. Es además una obra que me encanta porque es una obra abierta a la cual se le han añadido diferentes finales
y que es una obra que es la primera obra considerada de teatro social en el teatro alemán y cuyo protagonista es un paria. Es un paria que no tiene ni oficio ni beneficio, es un exsoldado. Os hago spoiler, pero lo siento, estamos para eso, que este personaje que está atravesado por el maltrato de sus superiores, por unos científicos que investigan, lo usan a él como ratón de experimento, como para experimentar sobre nutrición, sobre diferentes alimentos y tal. Le hacen comer guisantes. Y luego, es un cornudo porque su mujer lo engaña y se consigue un cuchillo y acaba matando a su mujer, a Marie. O sea que es violencia de género. Sin embargo, nos cae simpático Boisset, y otros asesinos de la historia del teatro nos producen mucha antipatía, ya no hablar de Creonte o incluso Hamlet. Hay un montón de personajes de teatro que nos producen antipatía. ¿Qué pasa con Boisset? Es su condición de víctima, es su precariedad la que genera esta empatía. Me voy a un cuadro que también, luego volveré a Boisset, porque además Boisset dialoga con otras obras de teatro que, aparte del imperativo categórico, que yo he intentado de alguna manera también dotar a mi personaje con un cuchillo, o sea, hablar de alguna manera o dialogar con Boisset. Hay otras obras, como son, por ejemplo, Roberto Suco, ¿no?, de Coltés, que también es una obra que dialoga con Boisset, que en este caso es un personaje que es más antipático, que es un soldado más agresivo, pero que también de alguna manera nos genera cierta empatía, o podemos entender su condición social, ¿no?, como que el sistema lo lleva de alguna manera a asesinar. Y luego tenemos la obra de David Mamet, Edmond, que es una obra más contemporánea, que también dialoga con Boisset y que también dialoga con Roberto Suco, que es una obra donde también un personaje que no es paria, pero sí que acaba siendo un expulsado de su sistema de bienestar y de su condición de burgués y de su condición de vivir en un matrimonio, clase media, pero es expulsado de alguna manera y también se hace con un cuchillo. Y aunque a Edmond lo entiendes menos precisamente por esta condición de burgués, por esta condición de hombre hegemónico, de heterosexual, de alguna manera básico, lo puedes llegar a entender a Edmond, porque es un expulsado, ¿no? Quería ir a un cuadro, que es un cuadro argentino, que se llama Sin pan y sin trabajo, no sé si lo conocéis, que es de Ernesto de la Cárcova. Había pensado en proyectarlo, pero bueno, se me ha olvidado, que es, pero luego lo podéis buscar, es un cuadro muy importante para la historia de la pintura argentina, porque es el primer cuadro que hace crítica social desde la pintura, considerado como realismo social, ¿no? Es un cuadro de 1894, o sea, es posterior a Boisset, donde se ve un interior de una casa donde hay un tipo con su mujer y con su bebé, o sea, la Sagrada Familia, en una situación de pobreza, es decir, la mesa está vacía, al tipo se lo ve, por eso voy a lo del cuerpo, se lo ve encorvado, y el tipo está mirando por la ventana y ve afuera, hay como dos planos en el cuadro, está la intimidad precaria, la casa pobre, y afuera hay una manifestación de obreros que quieren, bueno, es una manifestación contra una fábrica. Y el tipo tiene el puño como cerrado, con mucha ibris, con mucha ira, y se mantiene sentado como espectador de lo que pasa afuera. Es decir, el pintor de alguna manera enfrenta estos dos planos. Fuera está la manifestación y la persona pobre que de alguna manera queda anclada en su intimidad, en su pobreza, que no puede salir, ni siquiera tiene ese espacio, esa fuerza como para salir a protestar. Y está con él. Pero luego el cuadro de alguna manera te lleva
¿qué va a hacer con ese puño este hombre? ¿Se va a convertir en Wojciech? Cuando dejemos de mirar el cuadro, ¿le va a pegar a su mujer? Hay algo muy violento en esta intimidad oscura y en este hombre que no tiene comida, que no tiene, o sea, no tiene futuro, no tiene Dios. Mi pregunta es, ¿tiene ética? Su espalda está muy cansada y su puño está lleno de ibris y es espectador de una manifestación a la cual ni siquiera tiene fuerzas para acudir, ¿no? Todo esto para volver a esta afirmación o a estas palabras de Santiago, en el sentido de diferenciar lo que es la ética del cuerpo, la ética de la experiencia, es decir, qué es lo que nosotros decidimos hacer, dónde está el gesto en nuestro compromiso social desde el cuerpo y desde la honestidad de nuestra experiencia, de lo que nosotros podemos llegar a hacer desde lo que somos. Y esa es una pregunta que a mí me interpela mucho como ciudadana, cuando cada uno de nosotros nos preguntamos a qué manifestación vamos, con qué manifestación nos sentimos representadas, qué manifestación está hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Pero también me atraviesa mucho como dramaturga, porque claro, escuchándote a ti, apaga y vámonos. O sea, ¿no? Yo veía que Mayorga te escuchaba muy atento, iba anotando, pero pensaba, bueno, me encanta, pero si te hacemos caso, ¿qué hacemos en la abadía? ¿Qué programamos en la abadía? Porque es más, yo puedo estrenar el imperativo categórico en el que creo que he estado reflexionando bastante sobre qué podía hacer mi protagonista cuando la han echado de la casa, cuando la ha dejado el marido, o se han dejado los dos, la voy a defender un poco más, cuando no tiene plaza en la universidad, ¿qué puede hacer? Bueno, os lo adelanto, es una primicia para este público que está aquí, se hace con un cuchillo, obviamente. O sea, y sí, la convierto en una asesina. Yo estuve pensando, lo siento por el spoiler, pero estuve pensando mucho en el final. Y había dos finales, o se suicidaba, es decir, dejaba caer el cuerpo ya, abandonaba, tiraba la toalla, o salía a matar. Obviamente, esto es teatro, quiero decir, yo no estoy invitando a la gente, aunque en mi bolso voy bastante bien armada porque sabía que iba a estar con dos señores demasiado inteligentes y he dicho, bueno, nunca se sabe. Pero, quiero decir, ¿a qué voy? A que detrás de mi obra también hay un sistema de producción. Es decir, y esas son las condiciones materiales y esa es la precariedad y la ética. No de qué van las obras y a qué filósofos citamos, sino en qué condiciones de producción trabajamos. Es decir, de qué va una obra también está en su sistema de producción. Y es un pez que se muerde la cola y es una paradoja absoluta, porque yo he podido hacer esta obra que además ha estado tan premiada y que, como ha dicho, voy a decir irónicamente Juan Mayorga, estoy de moda, porque como él lleva de moda 30 años o 40, pues yo llevo de moda 1, pero yo ya hacía años que tendría que haber estado de moda, a lo mejor. Pero lo que pasa es que a las mujeres a veces tenemos más precariedad. No lo quería decir, pero creo que cae por su propio peso. Pero ahora me he perdido. No sé qué estaba diciendo justo antes de esto de... La materialidad y la producción de Sí, la materialidad. Claro, que es una paradoja en el sentido de que esta obra, que posiblemente es una obra que realmente apela a esa cuestión, tiene más visibilidad y la puede ver más gente porque cuenta con un sistema de producción y de explotación que no es precario. Y ahí está la contradicción, pero bueno, es una contradicción que los artistas y no artistas, la gente que se dedica a muchos otros oficios, tenemos que asumir, ¿verdad? Y bueno, ahora abro el diálogo porque
tenía muchas otras cosas pensadas, pero en términos filosóficos, como que ya has explicado desde... Yo pensaba en cada cosa que decías, tenía una réplica, pero bueno, creo que es un buen momento para abrir el diálogo y para compartir. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí. Bueno, esto no está ensayado, ¿no? Y por tanto aparece venturosamente lo imprevisible y un interlocutor sugiere un asunto y aparece otro y lo que uno dice es resignificado por lo que el otro añade y se producen resonancias y fricciones. En principio, nuestro asunto era ética y precariedad. El teatro siempre es precario, siempre está condicionado por contingencias, muchas veces incluso imprevisibles, y Fernando nos ha planteado un gran asunto, ¿no? Nada menos se hablaba de eso, de ética y precariedad, pero ha acabado planteándonos un asunto mayor que es ética y teatro, ¿no? Si te he entendido bien. ¿En qué medida el teatro puede atender a preguntas que le formula la ética? ¿En qué sentido se puede hablar de ética en las reuniones que se producen en esta sala o en la Juan de la Cruz? En aquellos asuntos y formas que los creadores escogemos, pero también en la relación que ellos tienen, que espectadoras y espectadores, por ejemplo, con su risa, con su asentimiento o con su rechazo, en qué medida hay algo ético en juego. Y hay una decisión importante que toma un creador y es si es que le interesa esa disyuntiva, comedia o tragedia. Si no te he entendido mal, tú vendrías a decir, Fernando, que nuestros tiempos nuestra época es una época antitrágica, en la que la tragedia no sería posible y en la que lo que se sostendría fundamentalmente es la risa, ¿no? O el divertimento. Yo me permito hacer un par de apostillas por si quieres tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, claro, la comedia puede tener un hondo carácter ético, como bien sabes. Sí. Y bastaría hablar precisamente de mencionar a ese Aristófanes o a Molière. En Molière y en buena parte de la comedia, un vector fundamental es el combate contra la inautenticidad, el combate contra lo inauténtico, el combate contra las máscaras, contra las hipocresías, aquel que se presenta de un modo y ha de ser desenmascarado. Eso, entonces, si tuviéramos una comedia que fuese capaz de eso, tendríamos una comedia a la altura de estos tiempos que parecen tiempos de máscara y de inautenticidad. Hace poco recordaba que en una conversación entre Goethe y Eckermann, Goethe dice nada menos a Eckermann, a su interlocutor, le dice: amigo, olvídese, los tiempos que vienen, creo que esto lo está diciendo en 1830, dice, los tiempos que vienen van a ser tiempos dominados por personas prácticas que son capaces de levantarse 1 centímetro por encima de la masa y no más. Y dice, van a ser tiempos dominados por el dinero, la velocidad y los espejos. El dinero, la velocidad y los espejos, que yo creo que son 3 de los amos de nuestro tiempo. Pero si la comedia es capaz de desenmascarar eso, de desenmascarar nuestra dependencia respecto de esos señores, tiene un valor ético. Y hablas de la tragedia, y ha mencionado Victoria una gran tragedia, porque la de Wojciech es una tragedia.
podría haber sido una comedia, pero Buchner escribió una de las más... Sí, depende del final que le pongas, claro. porque si haces la versión, por ejemplo, perdón, que te he cortado. Ay, perdona. Sí. Sigue. Sí, no, porque esto a mí me inquieta mucho lo de si es tragedia o no, una obra. Con Woyzeck se trata de que si es irresoluble o no el conflicto, o sea, si hay reconciliación o no. Entonces, como el final está abierto, si tú haces la versión, por ejemplo, de Herzog con Klaus Kinski, yo creo que es una tragedia, porque al final él tira o no tanto, porque él acaba muriendo, entonces hay una solución. En cambio, si tú haces la versión en la que Woyzeck no muere y lo dejan vivo, es como que el conflicto es irresoluble y pasa al espectador y entonces es tragedia. ¿Me explico? O sea, que podría llegar a ser un drama. Claro, bueno, yo creo que Victoria nos ha hecho un gran servicio poniendo a Woyzeck sobre la mesa, porque Woyzeck es el personaje más precario que probablemente se ha llevado a un escenario. Tuve la ocasión de traducir Woyzeck cuando mi amigo Gerardo Vera me propuso versionar la obra. Y algo que me fue, y os lo comunico por si a alguien le interesa, algo que me fue muy interesante es darme cuenta de lo mal que hablaba Woyzeck. Es decir, yo había leído versiones en las que, como ocurre a veces con ciertas traducciones, de algún modo las sentencias de Woyzeck eran sentencias completas, estaban llenas de sentido, y de lo que me di cuenta en el original alemán es que Woyzeck no tenía palabra, de que Woyzeck no solo era materialmente precario, sino que también su precariedad, y eso tiene que ver con lo que aquí se ha dicho, su precariedad comenzaba en su menesterosidad respecto de la palabra. No tenía una palabra para comprenderse a sí mismo, para comprender lo que le pasaba, ¿no? Y eso es para comprender lo que le pasaba, ¿no? Para comprender su destino. Y eso me parece extraordinario y genial por parte de Buchner. O sea, Buchner nos presenta a un personaje que no puede tener, como los grandes héroes griegos, una anagnórisis, una comprensión final de lo que le está sucediendo. O sea, es constitutiva de él esa ignorancia a la que el propio orden de las cosas lo somete. Y creo que Buchner, y volviendo a tu interpelación, Buchner realiza un acto ético al presentarnos a un personaje así y pensarnos y llevarnos a pensar hasta qué punto nosotros también, acaso, no hablamos, si no somos hablados, hasta qué punto nuestra menesterosidad no está solo en nuestro acceso a lo material, sino en nuestro acceso a las ideas, en nuestro acceso a una palabra con que comprendernos, con que entendernos. Y luego dos cosas finalmente, ¿no? Hay una frase de Benjamin que nunca he entendido, pero que creo que... Y la he recordado cuando has hablado de América y del teatro de Oklahoma, pero creo que hay ahí una intuición genial. Dice Benjamin sobre Kafka, dice, los personajes de Kafka son como actores que representasen una vida anterior. No lo entiendo, pero creo que lo que está diciendo es que sí, hubo un tiempo en que la gente vivía una vida auténtica y que los personajes de Kafka son como actores que actúan una vida que no es de ellos, sino que les ha sido dada, de la que hay restos. Y luego, por último, has hablado de la guerra, ¿no? En los últimos meses he recordado una frase que seguro conocéis y que que cita Elias Canetti en su magnífico discurso sobre la tarea del escritor. Y me parece que ahí hay una respuesta cuando estamos hablando de ética, ¿no? Dice Elias Canetti en el discurso que pronuncia en un momento en que está recibiendo un premio, y dice unos
unos meses antes una semana antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, una semana antes del 1 de septiembre del 39, leí la siguiente frase anónima, ¿no? Y la frase que Canetti leyó es, Canetti, por cierto, un judío de origen sefardí, como bien sabéis. Dice Canetti que la frase que leyó es, ya no hay nada que hacer. Esto una semana antes de empezar la guerra. Ya no hay nada que hacer. Pero si de verdad fuera escritor, debería poder impedir la guerra, dice. Y Canetti interpreta esa frase como una frase extraordinariamente arrogante. La frase del artista que cree que puede, con sus pequeños medios, cambiar el mundo o incluso parar una guerra. Pero luego dice, no, la frase no habla de la arrogancia del escritor o del artista, habla de la responsabilidad, de la responsabilidad del escritor y del artista. Un artista, un hombre que hace teatro, un profesor de filosofía, quien quiera, debería hacer teatro, uno debería escribir con la voluntad de parar la guerra. Y uno debería hacer teatro con la voluntad de parar la guerra. Y creo que es ahí, creo que en esa reflexión de Canetti sí que hay un profundo trasfondo ético, que va más allá de si haces ética o tragedia. Debes parar la guerra, debes parar la violencia, debes intentar resistirte a que unos seres humanos acosen a otros, que unos seres humanos actúen con fuerza, impongan su fuerza sobre los otros. Sobre el concepto de la historia, un texto que ha mencionado Fernando, dice Benjamin, hay que intentar encontrar un concepto de la historia que no sea útil al fascismo, ¿no? Bueno, pues creo que eso no es mal programa, ¿no? Intentar cualquier acto que hagamos, también aquí en un escenario, pero también cuando estamos en una butaca, no sea útil a la fuerza, a la violencia, a la guerra, ¿no? Y perdón que haya hablado tanto porque es lo que no debe hacer un moderador y yo estoy aquí para eso, por favor. Bueno, a mí cuando nos convocasteis con este lema, ¿no? Con esta fórmula de ética y precariedad en relación con el teatro, diré que a mí la primera cosa que me pasó por la cabeza, como en esos momentos así de flash, es un acontecimiento que muchos de los que estáis aquí recordaréis, fue cuando expulsaron de la universidad en el tardofranquismo a García Calvo, a Aranguren y a otros profesores. Y aunque hay distintas atribuciones, pero una de las que yo recuerdo y creo que tiene cierta fiabilidad es que un profesor extraordinario, que además a mí me influenció sobremanera, que es el gran traductor, profesor, poeta y hombre bueno en el buen sentido de la palabra, que fue José María Valverde, catedrático de estética en Barcelona y una de las figuras más extraordinarias de nuestra cultura, absolutamente olvidado, ¿no? Traductor de Joyce, traductor de Shakespeare, traductor de Rilke, traductor de Trakl. Yo que he traducido algunas cosas de estas, cuando le vi que había traducido las poesías completas de Rilke, le pregunté y dijo, bueno, empecé a traducir las Duines el Leguien y dije, ¿por qué no todo lo demás? Y ya se hizo la traducción de todo, ¿no? Él escribió, según parece, aunque se atribuye a veces a otro, la palabra nula ética sin estética, apaga y vámonos. Nunca ética sin estética. Bueno, esta relación entre ética y estética, yo me dedico a dar clases de eso, me parecía un tema interesante. Kierkegaard, hablando del teatro, dice que entre la estética y la ética se encuentra la ironía y entre la ética y la religión se encuentra el humor absoluto. Cuando yo planteo esa relación entre tragedia-comedia y la historia, que es lo que casi ha desaparecido o prácticamente se ha convertido en storytelling, es un poco un recordatorio de un gran romántico que se le debe citar bastante, que es Carlos Marx, cuando en el 18 Brumario dice lo siguiente, la historia, está hablando además de teatro, ¿no? Dice, los revolucionarios franceses hicieron la revista vestida con trajes a la romana, es decir, como si fuera una representación teatral, y dice, la historia se repite, esta frase la sabe todo el mundo, dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa.
Bueno, salió durante el año de la COVID, en el 2020, un libro buenísimo de Hal Foster que se titula What Comes After Farce? ¿Qué viene después de la farsa? El libro era sobre el arte y la condición del arte en el final del mandato de Donald Trump. Y él dice, Donald Trump es Ubu Rey. Es Ubu Rey, ¿no? Es la encarnación de Ubu Rey de Alfred Jarry. Se parece muchísimo. No se sabe el papel. Al entrar tendría que decir mierdra, porque no dice merde, dice mierda, merdre. Pero él en realidad es Ubu Rey. Y dice Foster, bueno, como ya se ha marchado, ¿qué viene después de la farsa? No sabía que después de él vendría un hombre zombificado que fue Joe Biden, una vicepresidenta que metieron en una nevera, Kamala Harris, y luego volvería Trump. What comes after farce? La farsa. Después de la farsa vuelve la farsa. Y en una época como la nuestra, como dijeron los creadores de South Park, todo el mundo a lo mejor ha visto South Park, ¿no? En donde cada vez que terminaba South Park siempre mataban a Kenny, ¿no? Y preguntaban, ¿quién ha matado a Kenny? Los hijos de puta, ¿no? Daba igual que le cayera un rayo, ¿no? ¿Qué pasa? Dijeron los creadores de South Park. Es imposible hoy la comedia y el sarcasmo porque nos preside Donald Trump. Es decir, hoy el mundo es un mundo trágicamente cómico o cómicamente trágico, en el que, insisto, la fórmula de la dialéctica de la ilustración de que reír es ser cómplice, es tal vez que todo es sumamente humorístico. Mi primera pasión como escritor, antes de dedicarme a esta cosa del ensayo en estética, fue el teatro. Yo escribí teatro y hasta tuve una compañía de teatro, se llama Arlequín, un título malísimo para una compañía de teatro, pero hice una obra de teatro que se llamaba El actor, y cuando eres joven, pues bueno, yo dije, ¿qué es lo que empieza diciendo un actor? ¿Cómo hemos podido borrar el horizonte? ¿Hacia dónde nos encaminamos ahora? ¿Hacia adelante, hacia atrás y en todas direcciones? ¿Qué es esto? Friedrich Wissenschaft, la ciencia jovial, la galla ciencia. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Cuando era esa parte de mi obra, que era sencillamente el pasaje del asesinato de Dios, el público aplaudía como locos. Y dije, ¿y por qué no es toda la obra una repetición solamente de fragmentos de Nietzsche para que, escuchando fragmentos de Nietzsche, cuando era la parte mía se reían, cuando era la parte de Nietzsche aplaudían como locos, ¿no? Bueno. Porque en realidad descubrían que ahí aparecía algo que tenía esa densidad. Sí quiero decir que mi posición no puede ser nihilista, al contrario, con respecto a lo que hoy se hace en los teatros, que puede haber parecido, y eso me interesa aclararlo, por lo que sugería y lo que decías, Victoria, que qué se puede hacer. Yo desde hace, bueno, finalmente habiendo llevado a escena, hice hace años la integral de Ionesco y estoy ahora planteando hacer la integral de Shakespeare, que quiero hacer todos los papeles yo en castillos de España. Pues he pedido permiso para hacer en castillos y convocar distintas noches para hacer todos los roles de Shakespeare, que finalmente es a mí lo único que me apetecería hacer, ¿no? Pues recordando a Jean Cocteau y a Harold Bloom y a tantos otros que nos han enseñado a leer y a disfrutar de Shakespeare, que es un autor inmoralista y absolutamente contrario a la ética. Porque si hay algo lamentable, la disciplina filosófica, en mi opinión, más cutre y sórdida es la ética. Los profesores de ética tienen mi desprecio desde que era joven. Por eso, tal vez, al haber leído a Wittgenstein, que cuando él le pidieron una lecture on ethics, una lectura en ética, dijo, muy sencillo, la lección dura un momento, hay que dar un paso al frente. Esa es la lección de ética de Wittgenstein. Si quieres una lección, da un paso al frente. La ética es la forma de camuflar la indecencia de los profesores de ética. Así de sencillo. Y es la asignatura para tener entretenidos perversamente a los profesores de enseñanza media dando una asignatura que no significa nada. Es decir, es un pasaje del Macbeth, un idiota que explica ética a los niños en el instituto, o valores morales, o la Constitución española, o el comportamiento para que no se maten entre ellos, ¿no? Es decir, lo que tendría que plantearse sería no una ética, sino una etología, etos, ¿no? Etos, que no ética. Por eso, cuando he releído a través del imperativo categórico, que no he leído el texto de Victoria, pero que estaba a punto de hacerlo esta mañana, pues me volví a leer, como digo, la crítica a la razón práctica y me di cuenta de que Kant es que no habla del imperativo categórico, sino que lo que... entonces, si entráis en Google y ponéis imperativo categórico, la IA, que siempre falla, dice, Kant habla del imperativo categórico en la segunda parte de la crítica a la razón práctica. Ir a buscarlo, no lo vais a encontrar. En el parágrafo 7º.
de la primera parte, no en la segunda. Y allí no habla de la imperativo categórico, sino de las obligaciones morales, que son obligaciones que tienen carácter categórico, ¿no? De lo que se debe. ¿Y cuál es el imperativo categórico? Obra de tal forma que tu comportamiento tenga carácter universal. Eso es contrario, evidentemente, como ha dicho Victoria, a la ética de la corporalidad, que es un tema más Foucaultiano y estoico. O nietzscheano. Ella menciona un cuadro. Yo tengo pasión por algo que no es un cuadro, que es una de las mejores obras de la historia de la cultura, que está en la estancia de la Signatura. Todos habréis ido, o si no habéis ido, estáis deseando ir. Imaginad que nos podemos teletransportar ahora a los salones vaticanos y que por obra y gracia de aquel que se llamaba Copperfield, ¿no?, que mandaba a los auditorios, aquel mago que los teletransportaba, sin pedir permiso, nos aparecemos ahora en la escalinata de entrada de los salones vaticanos, atravesamos la sala de los mapas y vamos a la carrera porque tenemos que ver la Sixtina, que es atroz, pero no nos lo han contado. Y en el camino pasamos sin detenernos en la estancia de la Signatura, donde se encuentran los frescos de Rafael, y allí se encuentra la famosa Escuela de Atenas. Esa es la representación perspectiva y teatral de la historia de la filosofía en su totalidad. Y vienen por el centro, ¿no?, de la Escuela de Atenas, Platón y Aristóteles. Platón está señalando el mundo de las ideas y Aristóteles con la mano está señalando el mundo de la empeiría, de la experiencia. Cada uno trae su libro debajo del brazo y es muy bueno, ¿no?, porque Platón trae el Timeo, el de Miurgos, ¿no?, el de Miurgo, y cómo a partir de las ideas se materializa en el mundo formal material la realidad, que es una copia de una copia y que tenemos que ascender a ella a través de lo erótico. Ahí, sin duda, el banquete, al terminar, cuando Sócrates dice ¿por qué los mejores autores teatrales tenían que ser a su vez trágicos y cómicos? Y se lo está diciendo ¿a quiénes? A Agatón, que acaba de ganar las tragedias, y Aristófanes se lo está diciendo allí en el último capítulo. Es decir, tiene que ser trágico y cómico al mismo tiempo, ¿no? Y Aristóteles podía venir con la física. La metafísica no la escribió, como sabemos, es una descripción catalográfica. Y viene con la ética Nicómaco, viene con la ética. Eso está bueno, ¿no? Es decir, en la Escuela de Atenas viene con la ética, que es una reflexión sobre el valor político de la amistad. Que, como dice él, hay amigos, ya no existe la amistad. Es decir, las políticas de la amistad. Y en el medio, que casi nunca se fija uno en él, está el de la ética de la precariedad o la ética de la corporalidad. Es curioso, todo el mundo dice, en el centro de la escena están Aristóteles y Platón. Luego está Demócrito, luego está Heráclito, están todos, cada uno, teatralmente encarnando su filosofía en un gesto. Que eso es una escena bellísima, ¿no? Porque cada uno tiene que poner a Demócrito llorando. ¿Por qué? Porque es el héroe filosófico de la melancolía, del atra viris, de la bilis negra, del problema 30, ¿no? ¿Quién está en el medio de la escena que nadie lo ve? Como si fuera invisible. Otro filósofo, que es Diógenes el Cínico, porque ese sí es el auténtico referente moral y es el Sócrates enloquecido. Y es, en mi opinión, la posición más importante que tiene que tener hoy la filosofía y la que a mí me interesa en el arte y en el teatro. Lo que los griegos llaman parresía. Una palabra que produce lo que dice y que no se manifiesta únicamente como entelequia o como idealización sublimatoria que camufla los problemas. Es el Sócrates enloquecido, ¿no? Está allí tumbado, ¿no?, tirado, estropeando la escena, rompiendo toda perspectiva. Y ese es el de la ética del cuerpo. Cuando Foucault da los seminarios 79, 80, 81, los últimos, ¿a qué los dedica? A Diógenes el Cínico. El último que está dedicado a la defensa del cinismo en el sentido de la escuela del perro, a la defensa del cinismo como la condición propia de la filosofía. ¿Qué hacía Diógenes? Según Diógenes Laercio, entraba en los teatros. Esa es la anécdota que a mí me gusta. ¿A qué se dedicaba Diógenes? A ir a los teatros. Y todas las obras que se hacían, él iba a los teatros y ¿qué hacía? Entraba cuando la gente quería salir. Bloqueaba los vomitorios, bloqueaba las salidas de los teatros, masturbándose cuando salían los demás. Defecaba en la salida de los teatros. El gran artista. O sea, un tío que se mea en los teatros. Vamos a dar la palabra a Victoria si quiere tomarla. Sí. Bueno, yo me he quedado pensando en lo de... Sí, luego al público. Sí, luego vamos a... Sí, en lo de si se escriben tragedias o no. Me he quedado pensando en eso que has dicho, que me ha encantado, de que Boisek deja las frases a medio hacer, que tiene la dificultad con el lenguaje, y creo que ahí también reside algo de la ética que tiene que ver con Simone Weil, ¿no? de que el logos y el lenguaje es una condición de poder y de autoridad, y de autoritarismo a veces, y cómo en la fragilidad, en el silencio,
en las obras incompletas, en el cuerpo, en lo somático, reside para mí, si hay algún sentido, ya no solo a lo que hacemos, a poder mirar al otro, es una de las asignaturas pendientes de nuestra civilización, entender al otro, poder dialogar y mirar al otro, dejarle que su cuerpo exista, que su manera de ser exista. Y en ese sentido me quedé con la idea de Boyce, que él deja la obra inacabada y que eso para mí, el hecho de que sea una obra inacabada es lo que le da muchísima fuerza y lo que de alguna manera pone en tela de juicio y en sospecha si es una tragedia o no, que es lo que antes te intentaba decir, ¿no? Que, claro, si una tragedia, en realidad, ¿qué es una tragedia? Una tragedia, pues según si leemos a Aristóteles, pues tiene que tener unas características determinadas, desde la amartía, la catarsis, etcétera, pero sobre todo es una obra que es con un final irresoluble, o sea, Edipo Rey, no hay abogado o lampista que le ayude, se tiene que sacar los ojos, quiero decir que no hay reconciliación. O Antígona, el gesto de Antígona es irreconciliable. ¿Qué Antígona podemos imaginar hoy en día? Greta Thunberg, es casi imposible entender desde nuestro cuerpo, desde nuestra experiencia, lo que supone el gesto de Antígona. Ya no es solo su contrariedad contra su tío, contra el dirigente, sino que ella entierra a su hermano, que además es su hermano, pero que además es el hijo de su propio hermano. Quiero decir, hay todo ahí una densidad, una radicalidad que es muy difícil desde hoy en día. Tenemos a Mouawad, ¿no? Mouawad, ¿quiénes han escrito tragedias contemporáneas? Mouawad y Sarah Kane. Digamos, tragedias en el sentido, aunque Sarah Kane lo hace desde una forma postdramática, pero me refiero a realmente esta voluntad de que la acción sea irresoluble. No se me ocurren mucho más autores y en el cine se acaba con el neorrealismo. ¿Qué otras tragedias, realmente tragedias, con esta cuestión de lo irresoluble se han escrito? Pero yo no estoy tan de acuerdo en que sea una condición sine qua non de la ética en el teatro, que tengamos que hacer tragedia. Lo mejor está en este lugar de lo que dice Didi Uberman, ¿no? En la supervivencia de las luciérnagas, de esta luz intermitente, en esta fragilidad. Por eso yo me apego a Boyce, porque precisamente no la leo como una tragedia completa, sino que la leo con un gesto más desprendidos, más desapegado, menos logocéntrico y más entregado a un público, al otro que lo acaba de completar. Y por eso creo que en esa luz intermitente a la que es la luz de las luciérnagas, como alternativa a la catástrofe, al totalitarismo, creo que ahí Didi Uberman acierta, o en todo caso es un buen libro de autoayuda para los que nos dedicamos a esto. Dice, bueno, es tarea del artista, del programador, del creador, detectar dónde está esta fragilidad, dónde están las luces de las luciérnagas, que a lo mejor están en teatros muy chiquititos o en lugares donde se hace teatro fuera de los focos fluorescentes y fuera de la atención, de la visibilidad. Digo todo esto con la paradoja de que yo estoy de moda. Quiero decir que siempre estamos en un lugar en el que no hay que salir de la contradicción ni de la complejidad, no digo de la culpa, pero sí de este lugar incómodo en el que yo creo que más que querer parar una guerra, porque la ha parado Donald Trump, o sea, que esa es la gran paradoja, el gran bufón Ubu Rey ha parado la guerra. Quiero decir que no sé si nuestro gesto es el de parar una guerra o simplemente reconocer al otro, que es algo mucho más asumible. Muy bien. Sí, bueno, creo que Canetti de lo que hablaba era de cómo en cada gesto estamos favoreciendo la extensión de la guerra. Sí, sí. Al fin y al cabo, Canetti es, como sabéis, discípulo de Karl Kraus y consideraba que las palabras habían inflamado la guerra y que frente a una palabra que alimenta la catástrofe, una palabra que legitima la violencia, había que encontrar otra palabra, una palabra que nos permitiese mirar al ser humano en su misterio. Y eso es lo que yo creo que consigue Bugna. Bugna consigue que cuando salimos del teatro
observemos a gente y digamos, quizá ese sea Wojciech, es lo que me parece. Tenemos, es el momento para que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, lo haga y mis compañeras os ofrecerán el micrófono si hay alguien que quiere plantear algo. ¿Nadie quiere decir nada? Sí. Sí, allí hay una persona. Hola. Bueno, primero gracias, pero me ha llamado la atención que Victoria, no sé, que ha mencionado así como de pasada todos los elementos que al final tienen que ver con la no precariedad, ¿no? Y estoy muy de acuerdo en lo del materialismo. ¿Hay alguna forma de llevar esta reflexión, ¿no?, que se ha propuesto de ética y precariedad a lo terrenal, ¿no? O sea, que me parece maravilloso todos los grandes referentes y todo eso, pero ¿hay alguna forma en que podamos, o se os ocurre, qué es la ética y la precariedad real? Quiero decir, hoy tendrá que ver también con lo que elige el programador, tendrá que ver con lo que se ve en los teatros y refleja lo que está sucediendo o basta con que parezca que lo refleja. O sea, ¿qué se os ocurre que tiene que ver de verdad la ética y la precariedad, llevándolo, como bien decía Victoria, a lo material, a lo real hoy? Bueno, sin duda el propio término, antes de empezar, y a lo mejor eso da para enlazar o aterrizar los conceptos, ¿no?, aterrizar las ideas. Victoria decía en Camerinos, este término precariedad tiene su aquel, ¿no? Podríamos discutirlo. Yo creo que, por ejemplo, a mí me parece que el término precariedad, que es como sumamente ambiguo, vino para quedarse, desafortunadamente, también porque sustituye incluso el precariato o el precariado. En realidad es una sustitución contemporánea que le ha venido muy bien a los discursos políticos contemporáneos y es una sustitución de un término que ya está obsoleto, que es el proletariado. Y entonces, en cierta medida, esa especie de condición precaria, que a veces parece que fuera la propia fragilidad o la propia finitud, ¿no?, como se ha vuelto algo tremendamente ambiguo frente a los debates contemporáneos que si algo no quieren reconocer es el problema de la conciencia de clase. Entonces, cuando tú hablas de la materialidad, pues sí, yo soy marxista y soy materialista, pero no solo eso, sino que la forma mía en la que creo que no la tengo que imponer a los demás es que yo creo que si no tiene una concepción, materialista de la historia, pues en realidad colabora al mantenimiento de la ideología y del status quo y a no cuestionar sencillamente nada. Hay una anécdota que contó Sabater, y citarle hasta me da un poco de grima, pero bueno, pero Sabater, antes de convertirse en aquello en lo que devino, pues cuenta una anécdota graciosa, y es que yendo a México, pues vio un cartel al lado de una obra que estaban construyendo un edificio y ponía prohibido a los materialistas instalarse en lo absoluto. Los materialistas son los que llevaban las carretillas con ladrillos y con cemento, pero esa frase es buena, es decir, los materialistas tienen que evitar los absolutos y el absolutismo, es decir, tienen que evitar pasar del materialismo a convertirse en totalitarios, en absolutistas, en ideólogos de la sistematicidad. ¿Qué soy, evidentemente, en la línea que tú lo dices? Pues claro que todos trabajamos con una gestión precaria y complejísima de los recursos que tenemos y casi esa condición del autor como productor, precisamente en los años 30, cuando Benjamin escribe ese texto que todo el mundo cita y que se lee, que es el origen de la obra de arte en la época sobre publicidad técnica, da también una conferencia que se llama El autor como productor, que la da en el Instituto de Estudios del Fascismo en París, una lección que es la base del otro texto, ¿no? Y él ahí dice que él ha visto en la Unión Soviética, sabes que él va a la Unión Soviética, hace un viaje que es un viaje muy curioso, él va detrás de una actriz de Bertolt Brecht, se llama Asia Lazis, a la que dedica Haim van Strasse, Calle de Edición Única.
y él va allí enamorado de ella perdidamente, y él llega al Moscú en el que los artistas han dejado de ser suprematistas para convertirse en constructivistas, y ya no son artistas, ya son constructivistas, y aparecen los octovias. Llaman octovias a los niños porque al niño, cuando es capaz de señalar el busto de Lenin, le llaman octoviar, ¿no? Estos son los niños de octubre, es decir, que lo están. Y él dice: llegué a Moscú siendo materialista y me he vuelto convertido en un criptofascista. Sí, esa es la historia también de las condiciones materiales, ¿no? Del frío, de la precariedad, de la falta de ingresos, del bloqueo, del exilio. Y yo creo que hoy, en realidad, pues todos, en todas las partes de la cultura, tienen que afrontar esas enormes dificultades de cuáles son las condiciones de producción materiales en las que se hace una exposición, una obra de arte o cualquier cosa. Yo me dedico, al margen de dar clases, a montar exposiciones de arte contemporáneo. Hoy mismo vengo de inaugurar una. Y entonces no es lo mismo cuando tienes tremendo presupuesto a cuando haces, como yo he hecho, la Bienal de La Habana, o ahora que la semana que viene me voy a montar la Bienal de Ecuador a Cuenca, donde las condiciones de producción y lo que es la pura materialidad es diferente. Y en cierta medida yo creo que también hasta pensar qué materialidad y qué precariedad hay en el teatro en la época del post-COVID. A mí me interesan mucho esos asuntos, ¿no? ¿Qué sucedió con el arte después de la caída del muro de Berlín? ¿Qué sucedió después del atentado al World Trade Center? ¿Qué sucedió después de la crisis económica del 2008, del 2009? ¿Qué sucedió después de la indignación y del austericidio del 2011? ¿Qué sucedió después de la Plaza Sintagma, de la Plaza Tahrir, de la acampada Sol, de ocupar Wall Street? ¿Qué sucedió después del COVID? Está claro que hoy el teatro, en el presente y además en nuestro país, goza de una rarísima buena salud. Esto lo digo yo para siendo espectador. Es decir, yo, ¿a qué te refieres? Pues, ¿A las obras que vas a ver? A las obras que veo, sí. Sobre todo, quiero decir, pero te lo pregunto literal. literalmente, sí. Yo me retiré del teatro, me retiré como público del teatro hace unos años porque todo lo que veía me parecía vomitivo. O sea, horrible. O sea, sencillamente verlo era llorar. Es que yo aún no estaba de moda, claro. Exactamente, exactamente. No. Pero bueno, no, yo no he visto. Yo voy a ver ahora tu primera obra. Y estoy Uy, qué miedo. Pero cuando iba a verla, realmente escuchar a los actores españoles que parece que declaman en serbocroata, porque cuando habla un actor español es como que habla una lengua que nadie conoce, ¿no? Es como, o sea, es como que tienen dificultades claras. Cuando hacen teatro clásico, destrozan el teatro clásico. Da igual el autor que sea, es de llorar. Y luego, pretendidos innovadores que son, en mi opinión, manifiestamente regresivo-infantiles, algunos grandes héroes del teatro contemporáneo. Acabo de ver el Ricardo que han hecho en el Teatro del Canal y sencillamente es sin comentarios, es para coger un cuchillo, ¿no? Como dices tú, o una metralleta y fusilar al tal Calisto, porque este es un auténtico zoquete, ¿no? Un multicondecorado. Está su primo aquí. Sí, pero bueno, malísimo. Y sin embargo, hace unos años que trato de ir por lo menos 2 veces a la semana al teatro, o a veces 3 días a la semana, y dedico más atención ahora al teatro que a las artes plásticas o a otras cosas, pues veo afortunadamente un 20% de cosas que no son de llorar. Y eso para mí es que no todo sea nauseabundo, está bien. Y veo obras buenas, aquí también, y obras malas, aquí también. Yo me tengo que salir de algunas, pero algunas otras me han parecido estupendas. Y he venido el otro día a ver el Shakespeare que se ha hecho aquí al lado, y vine a ver Cristo no está en Tinder. Y, por ejemplo, ahora mismo, para mí una obra que está estupendamente montada es Los cuernos de Don Filoridad, que trata un tema absolutamente crucial, la enfermedad de los celos, que es una de las peores enfermedades que se pueden sufrir. Para el que lo tenga eso tiene difícil cura, pero también, por ejemplo, el Fuente Ovejuna, creo que la actriz principal convierte al final Fuente Ovejuna en una parte en Las Vacantes y que consigue hacer en un momento dado una interpretación alucinante, y me parece que también, o sea, y hoy en día, en alguna medida, casi se puede decir que una de las pocas cosas que se puede hacer sensatas en esta ciudad y en otras es ir al teatro. Sobre todo por la capacidad que... Y además sobre todo por una razón, porque en el teatro, que es presente y que pueden suceder accidentes, a mí lo que más me gusta del teatro es que puede producirse un accidente fatal. El momento a mí que más me gusta de todo lo que me ha pasado en el teatro es una ocasión viendo El sueño una noche de verano, en el Teatro María Guerrero, en el que había toda la cosa de la magia y subían y bajaban plataformas, creo que lo hacía Rodero, y en un momento dado se olvidaron de tener una plataforma subida y el mago
se cayó y se pegó una hostia que casi se mata. Pero algunos pensaron que era parte de la obra. No, era que el actor se rompió las 2 piernas. Y entonces salió uno y dijo, el actor principal acaba de fracturarse las 2 piernas. Hubo gente que se quedó deprimida. Yo aplaudí como un loco, porque dije, esta es la magia del teatro. Es decir, es la magia que es presente, que está sucediendo. Pero también diré, cada día, tú eres profesora, pero yo es que creo una cosa, muchos profesores hacen funciones todas las mañanas en sus clases. Es decir, que hay también una obra de teatro que es poco conocida, que es el profesor que levanta el telón en una clase y en la siguiente y en la siguiente. Y yo he tenido la fortuna de ver a algunos profesores que sencillamente no decían que hacían teatro, pero hacían teatro. Y lo hacían desde la precariedad de un aula, sin una botella de agua y sin un fleso. Sí. ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención? ¿Quieres decir algo, Victoria? No, creo que tú te referías a cómo seguir haciendo teatro desde la precariedad, ¿no? Y ¿te referías a eso? Bueno, no, o sea, ¿cómo se puede definir esa precariedad? Porque creo que estamos pensando solo en términos a lo mejor de un tipo de pobreza material, pero también puede haber, o sea, a lo mejor hay una visión más amplia de esa precariedad, ¿no? Se ha oído, ¿no? Creo. Sí, la precariedad no Sí. siempre es económica. Yo siempre me refiero a, por ejemplo, yo soy de origen argentino y viajo mucho a Argentina a ver teatro, y Argentina sí que vive un presente casi, decía Maffesoli, en el presente inmediato, o sea, porque la Argentina es un país como muchos países de Latinoamérica donde no funcionan las instituciones, bueno, ahora además con el presidente que hay, pero que se vive en la constante improvisación y que hay una precariedad absoluta y, sin embargo, curiosamente hay un teatro con una salud formidable, con una cantera de dramaturgos, actores que trabajan de otras cosas y hacen teatro por la noche. Hay un público muy entregado, sí. O sea, mi abuela, que era medio analfabeta, iba al teatro y además iba a ver un teatro modernísimo con sus amigas que tomaban el té y luego iban a una salita a ver teatro muy críptico y cosas muy locas. ¿Y por qué existe esa cultura? Además, como tampoco, bueno, ahora pensaba en esto de Canetti de no usar la angustia como medio de realización, pues lo voy a ampliar a no usar la precariedad como medio de realización. Obviamente que no es esta cuestión de que cuanto más necesidad, más creatividad, porque entonces esto nos lleva a defender la precariedad. Y no es eso, pero sí que es verdad que hay un lugar de la necesidad vital, de la necesidad de expresarte, del deseo, que no depende, realmente no depende del dinero. Pero claro, decirlo desde aquí parece muy, muy cómodo, pero yo lo pienso así y por eso no he tirado la toalla durante mucho tiempo, que hacía obras que yo me autogestionaba, porque tiene que ver al final con un deseo y con una cuestión muy, muy somática de tener la necesidad de expresión, ¿no? Pero claro, el cine aún es mucho más caro. Quiero decir que el teatro, dentro de todo, está en un intermedio en el que mucha gente puede acceder. Y hay, por ejemplo, en Cataluña hay compañías de teatro amateur maravillosas. Luego el teatro es una herramienta formidable para incidir en la educación, para incidir en ambientes que no son fuera de lo que es la programación hegemónica o la programación estándar, ¿no? De todas formas, cuando uno piensa en la RAE, en la Real Academia, y Juan está ahí. No, pero bueno, que en la RAE, que ahora está siendo ahí atacada, ¿no? Esta batalla entre el Cervantes... esto lo he seguido, pero luego me lo explicáis porque no acabo de pillar quién es el bueno y quién es el malo. En esto de la polarización, no sé si ir con... Podemos hablar de otra cosa. Es que pero bueno, me estáis comprometiendo. En la RAE define la precariedad. La RAE define la precariedad como escasez, inseguridad y limitación. En ese sentido, la relación entre teatro y precariedad es constitutivamente precaria.
Ya. Porque el teatro tiene que ver con limitaciones. Es decir, y desde el principio el teatro tiene que ver con limitaciones, con las limitaciones que se dieron en el teatro griego, con las limitaciones que se dieron en el teatro en latino, con las limitaciones que se dieron a través del auto sacramental, el teatro isabelino, no sé qué. Y en nuestra época, por ejemplo, una de las obras que yo vi el año pasado que más me interesó fue Una casa en las montañas, que se hizo en el Teatro del Barrio, ¿no? Boronat. De Boronat, sí. Y si la visteis, algunas, era la limitación total, ¿no? En una mesa, sentado alrededor de una mesa, con el autor y los dos actores, y sin embargo conseguían hacer una obra verdaderamente estupenda. Y en cierta medida esa condición de limitación y de escasez, y visto desde ese punto de vista, tiene mucho que ver con cómo afrontar los límites y las limitaciones, ¿no? Y también esa condición del teatro como algo que tiene que ver con experiencias del límite, de lo liminar. Ahí yo creo que, por ejemplo, un pensador también olvidado, pero brillante en eso, fue Eugenio Trías, que hizo consideraciones, aunque sobre el cine y la música bastantes, y sobre teatro algunas, en su libro sobre el teatro, el arte y la ciudad. Yo creo que también esa condición del límite, del cerco simbólico, siempre necesita. Es decir, hay, lo sabemos todos, grandes producciones, y hay momentos en los que un creador tiene todo aquello que le aparta aparentemente de la precariedad y hace su peor obra. Eso sucede en el cine y sucede en el teatro. Es decir, a mí me encantó Una casa en las montañas, y sin embargo Boronat, que también colaboraba con tantos otros en 1936, creo sin duda, tú también, creo sin duda, a mí me interesa más lo que sucedía en esa mesa que lo que sucedía en la otra megaproducción. Piensa, por ejemplo, en un gran director contemporáneo, Sim Baker. Yo no había visto su cine, pero este verano me vi la filmografía entera. Sobre todo porque me sorprendió que le dieran el Oscar por Anora. Bodrio absoluto. Que va, a mí me encantó. Bueno, La he visto dos veces. Digo que a mí no me, Por eso la subjetividad, claro, qué que a mí me interesante, parece ¿no? un bodrio absoluto. No se puede hablar desde las grandes categorías. Sí, no, pero quiero decir que a mí no me gustó nada. A mí mucho. Ahí tenía todo el presupuesto que le habían dado finalmente. Finalmente tenía el presupuesto que él quería, que se lo dio a Hollywood, aunque era pequeño. Pero Take Out lo hizo con $3.000, Tangerine con 6.000 y un teléfono móvil, The Florida Project lo hizo con $12.000, tomando como actor a Willem Dafoe, y es una de las películas más hermosas y alucinantes que se pueden ver, y es una tragedia, y tiene un final feliz, extraño, que aparece, se meten las niñas. Bueno, tiene una niña que hace allí un papel que sencillamente deja alucinado a cualquiera que lo ve, y cuando entran allí en Euro Disney, o sea, en Disney World, te quedas muerto. Y esto sucede constantemente. Hay momentos en los que cuando haces un proyecto necesitaría oro laminado, necesitaría todo, y lo tienes y te sale una cagada. Vale. Sí, tenemos que ir acabando. Sí, no quiero acabar con un mensaje optimista, porque no es... Nos tenemos que proscribir el optimismo, pero creo que no está mal organizar nuestro pesimismo, como pedía Benjamin. Benjamin decía, no se puede ser optimista, pero tenemos que organizar nuestro pesimismo, que es una forma paradójica de optimismo. Sí, se ha citado a Borges como falso traductor de la transformación, de la metamorfosis, y Victoria ha hablado de la potencia extraordinaria del teatro argentino, y quiero recordar, me la habéis oído unas cuantas veces, aquella caracterización, a mi juicio insuperable, que hace Borges del teatro, cuando dice que el teatro es el arte en que uno finge ser lo que no es y otro finge que se lo cree. Y creo que esa es una definición extraordinaria que da cuenta precisamente de cómo el teatro es capaz de desbordar cualquier límite. Es decir, para que haya teatro solo hace falta un actor elocuente capaz de convocar esa complicidad de un espectador que quiera ejercer la soberanía de la imaginación. Yo creo que nunca hay... Por supuesto que siempre tenemos que reivindicar mejores condiciones para el trabajo del teatro, ¿no? Pero nunca hay excusa para no hacerlo. O sea, siempre podemos hacer teatro. Y como siempre podemos hacerlo, y somos libres, por tanto, en alguna medida, somos responsables, y tenemos que, me parece, que hacer teatro para que
esta sociedad para que haya sociedad, para que estemos menos separados unas de otras y para que haya menos violencia y menos fuerza de unos sobre otros y menos pelea de unos contra otros. Estoy seguro de que muchas cosas que han dicho Victoria y Fernando han quedado en vuestras cabezas y quizá hagáis algo con ellas y si es así, tendrá sentido este foro al que llamamos Faro. Muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todas. Y recordad que siempre os está esperando la abadía. Gracias.